También otro tema que nos preocupa, que tuvo su informe en estos días, es un estudio reciente que habla de el bullying, que altera medio centenar de regiones cerebrales claves. Este es un estudio que hizo el Trinity College de Irlanda, y por eso estamos en comunicación con Melina Bella. Ella es psicopedagoga, y lo que queremos preguntar en principio es acerca de las consecuencias que puede traer en las personas que sufren bullying este ataque, ¿no? ¿Cómo estás, Melina? Eduardo Santaquita te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. El gusto es nuestro y gracias por atendernos. Bueno, en principio lo que te quiero preguntar, más allá de lo que vos quieras desarrollar sobre el tema, es si las personas ya adultas, que me imagino que sí, pero te lo quiero preguntar en qué sentido y en qué nivel, las personas adultas tienen alguna complicación en su vida social o en su vida o en su estudio o en lo que sea, luego de haber recibido bullying en los primeros años, en los años de estudiante. Uh-huh. Sí, totalmente. Nos queda, ¿no? Digo, nos queda porque todos hemos sufrido en la adolescencia seguramente o en la primaria también algún episodio, ¿no? De justamente esta agresión que en definitiva puede ser física, verbal o simbólica, pero en definitiva lo es, y que no queda una consecuencia en esa percepción física psicológica que hemos tenido, que hemos atravesado, en relación a ¿qué? A la inseguridad, quizás, por ejemplo, o a la autoestima, ¿no? Uh-huh. Va de la mano de lo mismo. El encontrar un trabajo y presentarte te genera inseguridad, te generan episodios, como te decía recién, de baja autoestima, ¿no? O quizás estás trabajando y te aislás vos mismo por las dudas de qué van a pensar de mi personalidad, ¿no? Entonces en el grupo de compañeros de trabajo lo ves más aislado a tu de bullying. Puede ser una instancia, obviamente en algunas cosas más complicadas. Te estamos escuchando un poquito mal, Melina, no sé si vos nos escuchás bien ahí o estás con posibilidad de acercarte a, no sé si módem o lo que sea, o algún lugar que tengas más señal, pero se escucha medio raro ahora lo último. Al principio te escuchábamos bien. ¿No? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí puede ser que esté un poco mejor. Si estás con altavoz, bueno, te pido que lo saques porque a veces nos complica. Bueno, lo que me estabas contestando, nos estaba contestando, es acerca de estas fallas en la autoestima que puede tener una persona que sufrió bullying. Exacto. Una de las consecuencias que nos quedan, ¿no? Como adultos es justamente la autoestima, la ansiedad, ¿no? En algunos casos, como se reflejan, te decía antes, en patologías como depresión o ataques de pánico, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ansiedad social. Melina, ¿qué tal? Julieta Penici te habla. ¿Se empeoró el bullying con el uso de las redes sociales, sobre todo en chicos que cada vez tienen redes sociales y celulares desde más chiquitos? Sí, totalmente. Se acrecentó, ¿no? Porque ahora le da visibilidad, lamentablemente, la red social, claro, y se usa, ¿no? De manera negativa. Sobre todo, por ejemplo, el Instagram, donde los adolescentes mismos realizan, ¿no? Algún Instagram privado entre ellos para generar, ¿no? Un acoso, en definitiva, porque lo es, hacia otro estudiante, ¿no? Y reírse de él a través de esa red social. Lamentablemente, si no estamos como papás detrás de esas situaciones, los chicos lo hacen, ¿no? Entiendo las consecuencias negativas que trae justamente esto, por eso hay que cuidarlos a través de justamente el control, ¿no? ¿Y qué acciones se pueden tomar como padre tanto de un chico que hace bullying como de un chico que recibe bullying? Bien, en ambos casos, en principio, si es el quien agrede, claramente estamos hablando de la necesidad imperiosa de que el padre pueda registrar y conversar con él sobre qué está haciendo, ¿no? Yo sé que los chicos no te dan el celular, lo entiendo perfectamente porque los padres me lo dicen, uh-huh, pero buscar la forma de conversar y explicarle el daño que le estás generando al otro, ¿no? Por otro lado, la víctima, ¿no? Incitarlo siempre a hablar, a comunicar, porque a veces, ¿qué pasa? Por vergüenza no lo cuentan en el ámbito, claro, familiar, en el educativo, ¿no? Pero, déjame también decirte esto, que no nos olvidemos del público espectador, porque no solamente es la persona que realiza el bullying, ¿no? Sino los que están alrededor que avalan que así lo sea, porque, ¿no? Sin espectadores no hay función. Entonces también es clave atender, ¿no? Y justamente hablar con quienes rodean a la persona líder, entre comillas, que genera de manera negativa esta acción, ¿no es cierto? Cuando decís espectadores, Melina, estamos hablando de los chicos que ven esta situación y no hacen nada o se divierten o se ríen, ¿no?
Tal cual, aquellos que filman, vieron que hay muchísimos episodios, lamentablemente, en las redes, ¿no? Entonces, el que filma es protagonista, es igual que el que hace la acción, y no le lleva el apunte uno como adulto, y en realidad es también a quienes tenemos que justamente hablar y tratar de justamente explicarles lo que generan en la otra persona para que lo dejen de hacer, porque, como te decía, sin público, el protagonista no lo deja de accionar, ¿no? Porque dice, ¿para qué voy a hacer esta acción si nadie me va a venir a felicitar o a aplaudir o a filmar? ¿No? Entonces, de alguna manera es atacar, digamos, todo, ¿no? El conjunto de situaciones. Y, Melina, ¿cuál es el rol de la escuela en esto? ¿Qué tiene que tomar acciones concretas? ¿Cómo tiene que intervenir? Y lo ideal es que puedan hacer talleres de prevención, ¿no? A mí me han llamado más de una vez instituciones educativas para intentar dar una charla a los grupos, sobre todo adolescentes, ¿no? Porque es donde más se observa esta situación, a través de justamente el repensar, en el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero talleres de acción, ¿no? Y que después, si hay una situación de bullying, que haya una consecuencia también. No digo un castigo, obviamente, ni físico ni nada de eso, ¿no? Desde ya. Pero sí simplemente hacérselo ver a esta persona que generó la acción, más todo ese público, digamos, en lo mal que están generando, ¿no? El malestar que están generando la otra persona, justamente a la víctima, ¿no es cierto? Pero en el colegio se puede hacer tranquilamente talleres justamente de bullying, ¿no? Para prevenir, y si pasó, para accionar, ¿no? Hay que enseñarle más que nada a los chicos o también a sus padres cómo reaccionar, porque muchas veces están los padres que dicen, bueno, no te dejes atacar, decile, hacele, si te maltrató, maltratalo. ¿Cómo hay talleres que atacan también ese problema, que es padres que no saben guiar a los chicos? Sí, totalmente. Esto de si te pegó, devolvésela, tal cual como vos decías recién, ¿no? O no te dejes pasar por tonto, vos no vas a ser el tonto, claro, así que hace esto, aquello. Tal cual. Es que yo entiendo que quizás, vamos a suponer una escena donde el padre va a hablar con la escuela, le explica a la escuela que por favor ese estudiante está atacando a su hijo, la escuela sigue, sin hacer nada a la escuela por ponerlos en el rol de bueno, la institución en este caso, ¿no? De que tiene que accionar, ni los padres tampoco de la persona hacen nada, entonces el padre ya se cansa de la víctima, del papá de la víctima, y le dice, bueno, defendete. La realidad es que no es la primera opción desde ya, y lo ideal siempre es que los padres, que puede haber, ¿por qué no?, por medio del cole, alguna especie de taller para padres, con herramientas que se le brindan, ¿no? O reuniones para hacer consciente de todo esto que está pasando, ¿no? De evidenciarlo y que todos puedan colaborar. Pero bueno, hay papás que, sobre todo de las personas que generan el bullying, que generalmente no están, ¿no? No están muy presentes con su hijo, y bueno, también desencadenan las conductas negativas que hacen. Todo tiene un porqué a veces, ¿no? En el contexto familiar. Y vos recién mencionabas que hay algunas escuelas que te llaman para hacer talleres de capacitación y de prevención, más que nada. ¿Hay este tipo de eventos y de propuestas por parte del Estado o de ONGs, organismos privados que fomenten esto? Digo, ¿debería ser obligatorio en los colegios? Para mí, a esta altura debería ser obligatorio, sí, tendrían que tener sí o sí. Vieron cómo está la ESI, que también la celebro, y me encanta que esté la educación sexual integral en las escuelas. Creo que también tendría que ser parte, ¿no?, el trabajar sobre esto, ¿no?, el bullying. Pero la realidad es que me llaman las docentes. Son los docentes o los profesores que ya no saben más qué hacer. Entonces es como, bueno, por favor puedes venir hasta Ad Honorem, ¿no?, porque no es que te puedo pagar, te dicen, pero Ad Honorem para darme una mano. Sí, ¿y de colegios privados y públicos? Públicos, su mayoría son los públicos, sí, más que los privados. Es Melina Bella quien habla, que es psicopedagoga. Melina, y vos hace un rato decías que los chicos en general, y es obvio, que tienen vergüenza a veces cuando tienen este tipo de episodios en la escuela. ¿Cómo podemos detectar los grandes que un chico, aunque no nos cuente, está sufriendo bullying? Bien, los primeros factores que aparecen que por ahí alertan a los papás es que se la pasa más tiempo encerrado en su habitación, no quiere ir a los cumpleaños ni a ningún evento que sea social, ¿no? Donde, no sé, ya sea ir a fútbol, sea ir a un cumpleaños de algún amigo, alguna reunión, es lo que más se ve, y empieza a tener amistades, te habla de amistades de las redes sociales o te habla de amistades a través de los juegos virtuales, ¿no? Es decir, con la consola, conecta con personas de otros países y te empieza a hablar de que esos son sus amigos. Claro, porque no lo conocen en esta situación diaria y no recibe el bullying. Entonces empiezan a aislar, pero en algunos ya el aislamiento, ¿no?, genera depresión o
ataques de ansiedad que ya son para justamente trabajar en un espacio justamente psicoterapéutico, ¿no es cierto? Y la depresión, y la depresión en chicos, ¿cómo se manifiesta? ¿No tiene ganas de hacer cosas? ¿O es eso mismo que decís, no juntarse con nadie? Exacto, empieza a encerrarse cada vez más, el adolescente sobre todo hace eso, y su habitación es como su hogar, ¿no? De ahí no sale, entonces hace colegio, a veces al colegio no quiere ir, o empiezan a aparecer episodios que también, el clásico ratearse, ¿no? El faltar sin avisar a los papás, ¿no? Estas son alertas que hay que justamente como padres estar atentos, que no pasen más de 6 meses de la situación, porque la realidad es que nosotros como profesionales esperamos 6 meses para ver si hay criterios que cumpla la persona para diagnosticar, ¿no? Pero si ya los primeros 2-3 meses estás viendo esto en tu hijo, hace una consulta claramente con algún profesional del área de psicología o psiquiatría, ¿no? Para no llegar a mayores. Pero sobre todo se aíslan. La adolescencia es una etapa muy compleja, entonces también es complicado eso que decía. Yo entiendo que si se aísla, si está mucho tiempo solo, encerrado encerrado con juegos, con amigos que tiene virtuales y demás, es una señal, pero también es como que uno, el más grande dice, bueno, el adolescente es así, está encerrado, está en la suya, y cambiaron no me da bolilla. los tiempos también, ¿no? Ni hablar que no entendemos nada de eso que hacen con jugando juegos, claro, y hablando con su amigo chileno, hablando en neutro, esas cosas que hacen los pibes de ahora. Sí. Pero uno, sin ponerme en viejo, digamos, en alguien que no entiende la situación, digo, uno piensa que es un mundo muy raro, porque uno lo vivió, un mundo muy especial de la adolescencia. Entonces es muy difícil entrarle, ¿no, Melina? Sí, hoy el adolescente tiene, bueno, como todas en todas etapas, ¿no? Tiene su propia jerga, su propio lenguaje, que vos no vas a adultos ni siquiera entender cuando dialogan entre ellas, o los emojis, ¿no? Como pasa en esta serie de la adolescencia que salió ahora muy reciente. Entonces, es difícil entrar en ese juego con él, es difícil vincularse, pero yo creo que esto tiene que ver con justamente la crianza desde pequeño, ¿no? Si vos como mamá o papá ya te vinculaste bien con tu hijo, eso es clave para que en la adolescencia confíe en vos y te confíe las cosas, ¿no? Para que esto no sea un padecer, ¿no? Constante y diario entre padres y adolescentes, ¿no es cierto? Y si alguien tiene la posibilidad de contactar profesionales o ve que hay una posibilidad de ayudar a un chico que está sufriendo bullying, ¿qué es lo que tendría que hacer en principio? ¿Hablar con la escuela, hablar con algún profesional para hacer sesiones por afuera, psicológicas, psicopedagógicas? ¿Qué es lo que debe hacer un papá o una mamá si detecta esto? Y lo ideal siempre es hablar con el colegio primero, pero no por eso dejar y decir, bueno, listo, como se solucionó, no voy a hacer tratar a mi hijo, ¿no? Que en este caso puede ser tanto el que hace el bullying como el que lo recibe. Claro. Siempre igual está buena la compañía para no llegar a más. Esto que hablamos siempre de la prevención, ¿no? Y no creer que porque voy al psicólogo estoy muy mal o lo que sea, no, porque simplemente me da herramientas, quizás durante un tiempito, y ya después me da el alta. Pero es importante, ¿no es cierto?, no demorar la consulta, a eso voy, ¿sí? A hablar con el cole, pero mientras tanto también pedir una consulta con algún psicólogo de confianza. Es Melina Bella, psicopedagoga, y te agradecemos muchísimo, Melina, por la comunicación con Agenda Abierta. Un placer, chicos. Un abrazo.